Buenas noches, corsarios. Este es el relato del día de hoy. Disfrútenlo. El innombrable en mi ventana. La historia que te voy a contar fue escrita y adaptada por el señor Chemo San Juan, basada en eventos vividos del señor Luis Antonio. Hace ya algunos 15 años, me fui a vivir a un modesto departamento en Santiago, Miravalle, delegación Iztapalapa de la Ciudad de México. Se lo había comprado a un muy buen precio, en realidad muy barato, a familiares de un señor que tiempo atrás tomó la fatal decisión de acabar con su vida. Y por ese motivo remataron la propiedad. En vez de querer conservarla, curiosamente, no pagué ni la mitad de su valor real. Fue una oportunidad para mí, que al final se convirtió en casi mi propia tumba. Desde el primer mes pasaron eventos increíbles. Por las noches se escuchaban llantos y penares, como si alguien enfermo se quejara. Se podía escuchar cómo arañaban mi ventana y paredes. Yo pensé en un principio que eran solamente los vecinos ruidosos. Continuaba durmiendo, entre sueños que parecían muy reales. Una noche sentí el sufrimiento de un hombre que estaba a punto de volverse loco. Él repetía mi nombre una y otra vez. Luis, déjame entrar en tu vida. En aquel momento yo comencé a sudar, el aire me faltaba. Un extraño escalofrío recorría mi cuerpo. De repente tocaron mi ventana, que daba a la calle, una y otra vez. Esto cada vez lo veía y escuchaba más real. De pronto estaba totalmente despierto, mirando a la ventana. Pude observar como una garra con 6 dedos tocaba el vidrio. Esta extraña mano tenía unas afiladas uñas que parecían navajas. Exclamé entonces, Dios mío, ¿qué es eso? Y desapareció en aquel instante. Aquello me pareció imposible, pues yo vivía en un cuarto piso y nadie podía subir tan alto, o al menos eso creía yo. Como trabajaba demasiado durante el día, a veces solo llegaba a dormir, y trataba de hacerlo, pues se hizo cotidiano escuchar aquellos ruidos en la ventana. Allí estaba de nuevo. Esa noche yo temblaba, palidecía, y comenzaba un horrible miedo a invadir mi cuerpo. Entonces, una de esas veces, recordé que una vez mi abuelo me dijo: si notas o ves cosas malas, maldícelas, diles groserías y de tu vida se irán. Así lo hice esa noche. Pero esa cosa casi rompe el vidrio. Era algo muy grande con alas que oscurecía la ventana. Antes de salir volando, arañó aquel cristal. Al día de hoy pareciera que lo rayó un objeto súper afilado. Se marchó, pero no sin antes decirme con una voz gutural: no será tan fácil librarte de mí. Estaba muy confundido y aterrado. No sabía que aquel ser me visitaba a mí. Ahora tenía miedo hasta de llegar a mi casa, pero sabía que lo tenía que hacer. ¿A dónde más podía ir si no? Tenía más que ese pequeño y modesto departamento. A la tercera semana de todos estos hechos, tocaron a la puerta, pero no quise abrir. Nadie me visitaba, no tenía amigos ni familia cerca del lugar, así que continué durmiendo, pues faltaba poco para dar las 3 de la madrugada. Y yo me iría a trabajar en poco tiempo. Aún siendo de noche cerré mis ojos, recé a Dios y me dispuse a dormir. Pero solo lo hice tal vez algunos 10 o 15 minutos, pues al dar justo a las 3 de la madrugada, ese ser tan extraño pateaba mi puerta y la arañaba con una enorme furia. No comprendía si trataba de entrar o robarme efectivamente. Era el mismo innombrable quien tocaba mi puerta. El miedo me invadió y comencé a rezar, cuando de pronto un horrible ser se manifestó en la ventana. Este era de un monstruo mutilado y poco agraciado, con enormes dientes, de un par de garras impresionantes de 6 dedos cada una. Este ser me maldecía y decía: ahora sí, ni tu Dios podrá salvarte. Estás en un lugar que jamás debiste pisar. Lo que creías era tu felicidad será tu desgracia. No busques respuesta a algo que está destinado a suceder. Así como devoré el alma de ese miserable hombre, así vendré por la tuya. ¿Me la quieres ofrecer en vida, o igual que él, quieres volverte loco y acabar con ella? Fueron los minutos más largos, tenebrosos y tristes de mi vida. Sentía que los minutos se convertían en horas o días enteros. El miedo me invadió mi ser por completo, y ninguna oración o rezo salía de mis labios y mente. Con mucho sacrificio se había comprado ese lugar, y nada me correría de él. Sabía que esas cosas eran reales y estaban más presentes que nunca, en especial ese ser de la ventana.
Al amanecer, no fui a trabajar. Ya acudí a la iglesia a hablar con un sacerdote. Le conté a detalle todo lo que me ocurría y le pedí su ayuda para que me acompañara y bendijera mi propiedad. Le ofrecí casi la mitad de mi sueldo, pues sabía que la iglesia rara vez hacía algo sin cobrar. El padre se quedó pensativo y me dijo: «Discúlpame, hijo, y que Dios te bendiga, pero yo no puedo ir. A estos lugares solo acuden cardenales, arzobispos y personas autorizadas por el Vaticano, expertas en demonios y exorcismos. Eso es un ser impuro y no pertenece al reino de Dios. Yo no soy ninguna de esas personas apropiadas para ayudarte». Quedé sorprendido y a la vez triste por su respuesta. Me marché, tratando de buscar una solución a esto, que día a día se hacía más grande. Salí de mi departamento por una semana que se hizo un mes entero. En ese tiempo conocí a Mari, la mujer que hoy es mi esposa. Nunca le conté de esto que me agobiaba y traté de olvidar todo lo que sucedió. Regresé a vivir con ella al departamento, pero justo desde aquel primer día volvieron a ocurrir sucesos muy similares. Al principio solo veíamos sombras, oíamos ruidos y lamentos. Nos prendían y apagaban las luces, nos abrían las llaves del agua. Ella estaba muy extrañada, pues cuando se quedaba sola, al yo salir a trabajar, clarito veía cómo llegaba supuestamente yo, y ella prendía la tele. Al ir a verme estaba el lugar solo. De repente le azotaban las puertas y ventanas. También se estaba volviendo loca. No encontraba explicación a esto que comenzó desde que yo llegué a su vida. Ella tenía pena de decirme las cosas a mí. Pensaba que yo no creería nada hasta que una noche, al estar dormidos, comenzó a hablar de pronto en un lenguaje muy raro y creo yo inexistente. Su rostro cambió físicamente. Por miedo me paré de la cama y me alejé, esperando a ser atacado por aquel ente que estaba posesionando a mi esposa. En aquel momento ella luchaba por despertar, pero no podía, estaba fuera de sí. Cuando comencé a rezar y pedir ayuda a Dios, Padre, después de algunos minutos regresó en sí y muy asustada me abrazó. Nadie dijo nada esa noche. Continuamos nuestra vida normal. Días después a todo esto me pidió que nos casáramos por la iglesia y así recibir la bendición de Dios. Yo acepté, pero no sin antes advertirle que a mi lado pasarían cosas muy raras y que posiblemente no sería feliz. Ella aceptó aún así, pero creo que desde ese día nuestra felicidad se apagaba poco a poco. En una ocasión visitamos a mi mamá en el Estado de México. Estando allá nos ganó la noche. Mi mamá nos invitó a quedarnos a dormir en su casa. Nosotros aceptamos. El amanecer marchamos muy tempranamente, pero estando ya dormidos por la madrugada, de pronto aquel ser ahora se metía en mi cuerpo. Comencé a maldecir a mi propia madre y a mi esposa, y mi hermana también, quien se metió en su recámara muy asustada al mismo tiempo que un Cristo salía volando y cayendo de cabeza al momento exacto de una manifestación innombrable. Una voz muy grave que salía de mí hablaba y maldecía con palabras altisonantes: «Dile a tu hija que no rece a su Dios en este momento. Yo me voy, solo me llevaré a tu hijo, así como una vez me llevé a tu esposo». Yo decía sin querer cosas muy fuertes, pero en realidad era ese ser oscuro que ahora posesionaba mi cuerpo. Mi madre al ver esto sacó un rosario cristiano y empezó a rezar por mi alma. Mi esposa y mi hermana conmigo me sujetaban, pero yo las aventaba. Este ser, al ver que no podía contra todas, ahí salió, pero al retirarse rompió un cristal de la ventana de mi madre. Al igual que mi hermana y mi esposa, la mañana siguiente amanecieron extrañamente con una marca en la mano con 6 dedos. Les duró semanas en desaparecer. Acudió a un espiritista al departamento para ayudarme a tratar de quitarme ese mal que cargaba. Gracias a Dios lo hizo y me dio una explicación de por qué ocurrió todo aquello sin que yo le dijera nada de mi vida pasada. Ella dijo que cerca de mí existía un señor muy ambicioso y que siempre soñaba con tener riquezas y poder. Este se obsesionó en el mundo del ocultismo e invocó a un ente quien se manifestó ante él y le dio todo lo que pidió, pero al final tanto dinero, lujos, excesos y vicios lo desquiciaron y acabó solo sin que nadie lo ayudara. Murió en él, pero lo peor, aquellos que su espíritu quedó atrapado entre las paredes de ese departamento y se necesitaba cerrar portales y abrir caminos. Así lo hizo el espiritista. Gracias a Dios todo mejoró. Eso sí, aún hoy en día escucho ruidos, pero sé que Dios me toma de su mano y no me soltará hasta que todo esto haya acabado completamente.
Gracias a todos por haber leído esta historia.